En el día de hoy estuviéramos revisando un tema muy importante acerca de la eclesiología bíblica, acerca de el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Hemos estado viendo las imágenes de la iglesia, hemos estado viendo las diferentes metáforas que se utilizan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento para referirse a la iglesia. Y en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante. Es un tema fundamental para la iglesia, para toda iglesia que es una iglesia cristiana, que es una iglesia bíblica, y el tema que vamos a estar tratando en el día de hoy es el tema de los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos en una iglesia? ¿Quién puede ser un anciano en una iglesia? ¿Quién debería ser el pastor o anciano en una iglesia? Vamos a ver aún también esos términos, ¿no? Anciano, obispo, pastor. Y quisiera que pudiéramos revisar esto con atención en esta tarde. Lo primero que quisiera enfatizar es que hay tres términos que aparecen en el Nuevo Testamento para referirse a los ancianos de una iglesia. Estos son tres términos que se utilizan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento para referirse al mismo oficio del que es el pastor de una iglesia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo con esto es que el Nuevo Testamento utiliza tres términos para referirse a la misma posición de la persona que está en el liderazgo o en la supervisión de una iglesia o en el pastoreo de una iglesia. ¿Cuáles son estos tres términos? Estos tres términos son los siguientes. El número uno es anciano. Anciano. Y esa palabra, ustedes seguramente les puede sonar conectada con lo que aparece en el escrito original en griego. Y no lo menciono por alardear de griego, sino para que puedan ir conectando esto con palabras que escuchamos aún en español. Y la palabra anciano viene de la palabra presbúteros, o que podemos conocer como presbíteros, ¿sí? Un presbítero. La segunda palabra que aparece en el Nuevo Testamento es la palabra obispo, que viene de la palabra episcopos, y entonces ahí podemos tener algunas conexiones con episcopal y diferentes palabras que tenemos ahora en español. Y la tercera palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse al cargo de pastor es la misma palabra que les estoy mencionando, y es pastor. Entonces, ¿cuáles son los tres términos? Para resumir esta primera parte, los tres términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse a un pastor en una iglesia son anciano, obispo o pastor. Anciano, obispo, pastor. Y quisiera que me acompañaran a Tito, al libro de Tito. En el libro de Tito ustedes pueden ver cómo estos términos se utilizan de manera intercambiable. Y quisiera que me acompañaran viendo ahí lo que dice Tito desde el capítulo 1, el versículo 5. Y miren lo que dice. Pablo le está dando instrucciones a Tito, su discípulo, para que establezca el liderazgo de la iglesia ahí donde está en Creta. Y miren lo que dice en el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y que designaras a ¿quiénes? A ancianos. Entonces Pablo, diciéndole a su discípulo Tito, que está ahí en Creta, le dice, yo te puse ahí para que designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y el versículo 7 muestra cómo empieza a usar esas palabras de manera intercambiable. Miren que ya no utiliza el término anciano, sino que utiliza el término obispo. Entonces luego dice, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y toda esta sección, del versículo 5 al versículo 9, están los requisitos para los pastores. Pero miren que ahí, solamente en esta sección, utiliza los dos términos para referirse a la misma persona. El que es un anciano, el que es un pastor, el que es un obispo. Versículo 5 dice, designarás ancianos. Y versículo 7 dice, porque el obispo es irreprensible. Pero no está dividiendo dos tareas diferentes, sino que está hablando de la misma persona, sino que se enfatiza al principio que es un anciano y más adelante que es un obispo. Luego, si me acompañan a Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 20 también podemos ver
un poco acerca de esta misma situación. Libro de Hechos, el capítulo 20. Y miren el versículo 17. Pablo les está hablando ahí y les dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Entonces, ¿cómo se está refiriendo al liderazgo de la iglesia? Les dice que son ancianos, miren el versículo 17. Pero más abajo, en el versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho ¿qué? Obispos. Está refiriéndose al mismo grupo de liderazgo y le dice que han sido considerados obispos. Pero más adelante la siguiente palabra que utiliza es para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces miren que en el mismo capítulo 20 se está haciendo referencia al mismo grupo de personas, pero designándolos como ancianos, obispos o personas que ejecutan la tarea de ser pastores. Eso también en el versículo 17 y el versículo 28. Y les voy a poner un ejemplo para que esto tenga como un poco de sentido. Pensemos en un cargo como el del presidente de la República. Esta es una ilustración. El presidente de la República se puede llamar de diferentes maneras. Por ejemplo, se puede llamar el primer mandatario, también se puede llamar el comandante en jefe de las fuerzas militares, o también se puede llamar el presidente de la República. Cuando ustedes mencionan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, poniendo el caso de Colombia, es uno, que es el presidente. Si ustedes hablan del primer mandatario de Colombia, estamos refiriéndonos a la misma persona. Y si planteamos el presidente de Colombia, estamos hablando de la misma persona. Entonces, estos términos diferentes no están hablando de diferentes posiciones o cargos o jerarquías en la iglesia. Más bien están hablando de la misma persona con diferentes aristas de la tarea que tiene que hacer. Tal vez diferentes énfasis de la misma tarea que una sola persona tiene que hacer. Entonces, si pudiéramos pensar en estos énfasis, podríamos ver primero el pastor. Cuando se refiere a los que dirigen la iglesia como pastores, ¿qué está enfatizando? Está enfatizando el cuidado del rebaño, está enfatizando que es una persona que va a pastorear en el día a día a este grupo de personas que Dios le ha designado, a la iglesia de Dios, a las ovejas que están en la iglesia. Pero especialmente la labor de pastor habla mucho del alimento. El pastor alimenta a las ovejas, y la manera en que un pastor bíblico alimenta a las ovejas es por medio de la predicación de la palabra. Entonces, cuando hablamos del énfasis del gobierno de la iglesia, de aquellos que son pastores, entonces nos estamos refiriendo a aquellos que pastorean a la iglesia, pero especialmente que la alimentan a través de la predicación de la palabra. ¿Cuál es una de las tareas principales de alguien que está llamado a ser pastor de una iglesia? Alimentar con la palabra de Dios al pueblo de Dios. Número 2, obispos. ¿Qué enfatiza el obispo? El obispo es alguien que es un supervisor o alguien que guía la tarea del ministerio. Entonces tenemos pastor, pero en segundo lugar tenemos obispo. ¿Qué es lo que hace el obispo? Supervisar la tarea, guiar el ministerio de los creyentes ahí en la iglesia y guiarlos para que puedan crecer en el conocimiento de Dios, pero también para que sean edificados. Un supervisor, un obispo, lo que está haciendo en una iglesia es tomar esas personas que Dios está añadiendo a la iglesia y ayudarle a que puedan desarrollar sus dones, esos dones que Dios le ha dado para edificar la iglesia, y que los puedan poner al servicio. Pero también está supervisando ese crecimiento de las personas. Pero también enfatiza esa tarea de liderazgo, ¿sí? Y sé que en algunos contextos la palabra liderazgo tiene malas connotaciones, y no estamos hablando del líder que se pone sobre otros y que está buscando cómo otros pueden cumplir con sus propósitos egoístas, sino más hablando de liderazgo como alguien que está guiando un proyecto común, alguien que está tomando algunas veces decisiones para que toda la iglesia pueda ir hacia un fin común. Obviamente estas decisiones siempre tienen que estar basadas en lo que dice la Escritura, no en decisiones personales ni deseos personales.
Entonces el pastor enfatiza la tarea de alimento al pueblo de Dios y pastoreo. La palabra obispo enfatiza el supervisar y guiar al pueblo de Dios. Y la tercera palabra es anciano. Con anciano, ¿qué se enfatiza? Se enfatiza la madurez que esta persona tiene que tener en la fe. Es una persona que no es un neófito, no es alguien que es un recién convertido, no es alguien que apenas está comenzando en los caminos de la fe, sino que es alguien que es un anciano en el sentido que tiene experiencia en la fe, es un conocedor de la palabra, es un testimonio de madurez cristiana y por lo tanto es considerado también como un anciano espiritual. Y en esto creo que hay un énfasis también, y es la parte de que los ancianos tienen esa tarea fundamental de aconsejar al pueblo de Dios. Un pastor no solamente es un predicador, un pastor sí tiene una tarea fundamental de predicación. Esa es una de sus tareas primarias, pero también el pastor está llamado a cuidar al pueblo de Dios y aconsejarle y cuidarle en su día a día y darle un consejo bíblico y de estar cerca a las personas y darles ese cuidado pastoral. Y enfatizando la palabra anciano, entonces habla de la sabiduría que este hombre debe tener para poder aconsejar a los hermanos de una manera sabia. Quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. En Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 2, miren, ahí también se utilizan estos términos de manera intercambiable y tal vez esto sea uno de los pasajes más claros donde pasa esta situación. Miren lo que dice el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 1, dice: por tanto los ancianos, y ahí está utilizando la palabra presbúteros, por tanto los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos. Entonces miren que Pedro se está identificando como alguien que tenía en general no solamente la tarea de ser apóstol especial, sino que él también era considerado como un anciano entre ellos, y dice: por tanto los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Y cuál es la tarea? ¿Qué es lo que hace un anciano? Miren lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Pastoread el rebaño de Dios. Entonces está conectando la tarea de un anciano con la misma tarea de un pastor. Los ancianos pastorean el rebaño de Dios. Miren el versículo 2, dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Y es muy interesante porque no sé cómo aparece en Reina Valera, pero en las Américas dice velando por él, velando por el rebaño de Dios, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios. Pero es interesante porque la palabra velando que aparece ahí, velando por el rebaño, viene de episcopeo. Entonces ahí tenemos los tres términos: anciano, obispo y pastor. Ancianos, obispos y pastor. La misma tarea, la misma oficina, si le pudiéramos llamar de alguna manera, el mismo cargo, pero con diferentes funciones que debe tener una sola persona, el de pastor de la iglesia. No sé si hasta el momento alguno tiene alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Entonces seguimos adelante, ¿sí? O si tienen preguntas, escríbanlas y al final las contestamos. ¿Listo? Pero pónganlas en un papel para que no se les olvide. Segundo punto importante que vamos a tratar en el día de hoy: pluralidad de ancianos. Ya vimos que hay una tarea que es ser anciano, pastor, obispo, pero ahora vamos a ver qué significa esto de pluralidad de ancianos. La pluralidad de ancianos quiere decir principalmente esto, y es que el Nuevo Testamento presenta un patrón para toda iglesia bíblica, y el patrón de toda iglesia bíblica es que cada iglesia donde está constituida localmente tiene una pluralidad de ancianos que gobierna sobre esa iglesia,
¿Qué significa pluralidad? Pues la palabra plural significa más de una unidad, ¿sí? Entonces pluralidad significa dos o más, dos o más. Entonces el énfasis bíblico, el énfasis que plantea el Nuevo Testamento para una iglesia cristiana es que toda iglesia debe tener dos o más pastores, dos o más obispos, dos o más ancianos que estén gobernando sobre esa iglesia. Y quiero simplemente ponerles una ilustración y es lo que pasa en Grace Community Church. Esta es la iglesia donde yo sirvo en este momento y si Dios lo permite, la iglesia por la cual voy a ser enviado para plantar una iglesia. ¿Y cómo funciona en medio nuestro? Somos no, porque yo no hago parte de ese grupo de ancianos, pero hay un grupo de ancianos, un grupo de pastores en esta iglesia en Grace, y es un grupo de 44 pastores. Son 44 ancianos, 44 pastores que cuidan por las almas del rebaño que está acá. Y ustedes dirán, bueno, 44 pastores suena como un número muy grande. Pero si pensamos en las proporciones, estamos hablando de una iglesia con aproximadamente 7,000 miembros, ¿sí? Y tal vez hay un grupo mayor que asiste, que no es miembro, pero ese es el grupo que hay que cuidar y pastorear. Entonces, pensando en las proporciones, estamos hablando de una iglesia de miles de asistentes donde se tienen 44 pastores, 44 ancianos, ¿sí? Para pastorear los diferentes grupos. ¿Cómo funciona? Y les cuento un poquito, ustedes después pueden conocer más o pueden entrar a la página de Grace y conocer más, pero es un grupo de pastores que está repartido en las diferentes tareas. Hay pastores que están pastoreando el ministerio de jóvenes, por ejemplo, específicamente tienen esa labor de cuidar. Hay otros pastores que están cuidando específicamente, por ejemplo, el ministerio hispano de esta iglesia. O sea, es un grupo que está pastoreando a las personas que no tienen tal vez la capacidad de comunicarse perfectamente en inglés. Entonces hay un cuidado especial para ellos en español. Y hay otra serie de grupos y ministerios. No solamente hay división en los pastores por los ministerios que cuidan a las personas, sino también por tareas específicas. Por ejemplo, hay un grupo de pastores que está encargado de dirigir la consejería. Y eso no quiere decir que los otros pastores no están aconsejando, pero hay un grupo que se encarga de trabajar con la consejería más, digamos, tal vez los casos más complicados y poder direccionar a las personas a, bueno, este tiene este caso, esta persona, podemos direccionarlo a este pastor. Pero hay así un grupo variado dentro de esos 44 pastores que tienen diferentes énfasis. Hay otros que están más encargados de la tarea de las misiones, otros están, como les dije, en la consejería, otros hasta a veces tienen un cargo tal vez más administrativo, mirando cómo organizar la parte, digamos, de cómo funciona el campus y todo eso. Y esto hablando de una iglesia pues que tiene unas proporciones muy grandes. Y no que este modelo se deba replicar en un sentido en que toda iglesia debemos buscar que haya 44 pastores, porque obviamente hay diferentes dimensiones, ¿sí? Pero la idea principal que sí se debe replicar, no porque se haga en Grace, sino porque la Biblia establece, es que haya un grupo, una pluralidad de ancianos, no solo uno. Y ¿saben qué es muy interesante? Que hay muchas iglesias cristianas o evangélicas que carecen de una pluralidad de ancianos. Tienen solamente una persona y lo que no se dan cuenta es que lo que se va generando ahí es como un mini papado. O sea, no es el papa porque no tiene el alcance que tiene el papa, pero en su pequeño reino funciona como un mini papa que gobierna y que hace todo lo que se dice esa persona, pero nadie puede discutir o nadie puede decir qué está pasando ahí, ni hay una pluralidad donde haya otros hombres habilitados para el ministerio que tomen las decisiones pares, sino que hay un solo hombre que está tomando todas las decisiones. Y por ejemplo, pensando en el caso de una plantación de iglesia, y no yéndonos más lejos, sino pensando en nuestro caso, nosotros estamos comenzando y si Dios lo permite, seguramente yo seré la persona que estaré ahí comenzando la iglesia en Cali, pero hay un grupo de pastores que está pendiente de este proceso.
hay un grupo de ancianos que está pendiente de lo que está pasando, que está visitando la obra de plantación, que está supervisando, que está pastoreando, que está hablando, que está mirando que hay la posibilidad de hacer una iglesia que glorifique a Dios. En ese sentido, ese grupo está jugando ese papel de consejería unos a otros y de dar apoyo a esto que puede comenzar. Y es fundamental que toda iglesia comience con ese patrón. Y es muy importante por algo. Algunas personas piensan que tener pluralidad de ancianos es simplemente como por tenerla. O sea, tenemos que tener una pluralidad de ancianos. Pero hay que entender el fondo del mandamiento. ¿Cuál es el fondo del mandamiento? ¿Cuál es el fondo de que haya una pluralidad de ancianos? El fondo es que Dios quiere que haya multitud de consejeros, que haya multitud de sabiduría, que se puedan tomar las decisiones en conjunto, que se pueda consultar, que se pueda dialogar y llegar a la decisión más sabia según lo que dice la palabra de Dios. Entonces es importante entender eso. En ninguna parte de la escritura parece establecerse un liderazgo de una sola persona sobre toda la congregación. Y es bastante preocupante que, por ejemplo, querer comenzar una iglesia bíblica, pero empezar a hacer cosas que no son bíblicas. Desde el comienzo debe intentarse establecer una pluralidad de ancianos. Y quiero hacer algunas claridades, algo que es muy importante. Por ejemplo, el caso de una iglesia que no estaba bien, que tiene un solo pastor, un solo líder, pero se da cuenta de esto. Dice, lee la Biblia, empieza a escuchar enseñanzas donde se establece que hay que tener una pluralidad de ancianos. Entonces esa persona empieza a decir, bueno, quiero tener que haya un liderazgo plural aquí en la iglesia. Un error que podría cometer ese pastor es simplemente decir, bueno, como quiero cumplir esto, entonces voy a poner en el cargo de pastor a cualquier persona, porque entonces necesitamos tener pluralidad. Y algunos no se dan cuenta que están cometiendo un error peor, y es poner en el cargo de pastor a alguien que no ha sido llamado por Dios como pastor. Entonces, ¿qué está haciendo? Resolver un error con otro error. Y por supuesto eso va a traer problemas a futuro más graves. Entonces, si un pastor nota que ha fallado en esto, pero tiene una actitud humilde y dice, hey, me estoy dando cuenta que la Biblia enseña esto, y me doy cuenta que de verdad quiero cambiar, que esto debe cambiar, pues debe empezar un proceso. Tal vez buscar la mentoría de otras iglesias donde haya una pluralidad de ancianos y buscar y decir, bueno, miren, aconséjenme, acompáñenme en este proceso, y empezar a identificar hombres dentro de esa congregación y decir, este es un hombre que tal vez Dios podría llamar para el ministerio y podría ser parte de este equipo de pastores, y entrenarlo y hacer la tarea y aún tomarse un tiempo para evaluar si ese hombre o dos hombres tal vez están llamados realmente, tienen familias que son ejemplares, son personas que su testimonio no está manchado de manera que ya no pueden estar en el ministerio, y empezar a entrenarlos teológicamente, bíblicamente, para que en un punto tal vez ese grupo de hombres, 2, 3 o los que sea necesario, puedan entrar a ser parte de esa pluralidad de ancianos. Pero hacerlo de manera apresurada simplemente va a traer problemas peores. Entonces, sí hay posibilidad de que una iglesia esté en un proceso, en un cambio, porque esto es como con cualquier situación que tenemos los creyentes, que tal vez estábamos actuando mal y de un momento a otro la Biblia nos habla y entonces queremos hacerlo bien. Y con una plantación de iglesia, que tal vez si llega un pastor, pues también tiene que ser lo mismo, tiene que estar en un proceso de que viene otro pastor, o tiene que estar en un proceso donde se están levantando un grupo de líderes, pero entonces ahí también juega un papel muy importante, y es que haya un grupo de ancianos, de pastores, que estén supervisando esa obra, que estén supervisando lo que pasa. Ya les hablé de esto, de la necesidad de transformación que algunas iglesias necesitan para tener también una pluralidad de ancianos, pero el punto principal de esto es, miren, esto no es algo que sea de deseo personal, ni un estilo, o algunas personas dicen, ay, bueno, así lo hacen ellos, o así lo hacen estos otros. No, esto es algo que el Señor manda
de su iglesia. Y si usted es una persona que un día quiere estar en una iglesia que sea bíblica, pues una oración que debería haber intensamente es: Señor, por favor, te suplico que proveas un grupo de pastores que pueda pastorear mi vida. Y saben, yo les cuento algo muy particular. Uno de mis deseos más grandes y de las motivaciones más grandes que yo tengo por plantar una iglesia bíblica, yo les voy a decir cuál es y se los voy a confesar. Una de mis motivaciones más grandes para plantar una iglesia es que yo tengo un gran anhelo de que mi esposa y mi hijo, y si Dios me da más hijos, crezcan en una iglesia bíblica. Porque yo sé la gran bendición que eso es. Que mi esposa y mis hijos puedan crecer rodeados de creyentes maduros. Que mi esposa y mis hijos puedan ver cómo funciona un liderazgo piadoso, un liderazgo maduro. Porque yo quiero que mi familia crezca en medio de una iglesia que glorifica a Dios. Y no sé si eso suene un poco egoísta, pero es una de las grandes motivaciones y de los grandes anhelos que hay en mi corazón de: Señor, por favor, danos una iglesia que te glorifique. Danos una iglesia donde todo se haga bajo lo que dice tu palabra, no lo que las ideas que a mí se me puedan ocurrir o que a alguien se le puedan ocurrir. Señor, aquí lo único que importa es que tú eres la cabeza y tú medias la autoridad sobre tu iglesia a través de la palabra. Así que por eso, entonces, establecemos pastores y líderes calificados, pero también queremos establecer iglesias que tengan pluralidad de pastores, porque eso es lo que glorifica a Dios, porque Dios lo ha mandado. Y pudiéramos pensar en algunas razones. Hemos visto entonces los términos que se utilizan para hablar de pastores, hemos visto la pluralidad de ancianos, y ahora quisiera que miráramos en una tercera sección ¿por qué? ¿Por qué una pluralidad de ancianos? ¿Por qué una pluralidad de ancianos? Y la primera razón, y tal vez les puede sonar un poco fuerte, pero la primera razón de por qué una pluralidad de ancianos es la siguiente: porque Dios así lo establece. Yo sé que a nosotros nos gusta recibir siempre razones y explicaciones, como ¿y por qué? Pero yo quiero decirles y decirles que con toda humildad vengamos delante de la palabra, como dice la palabra, diciendo, temblando ante la palabra. Y que si Dios dice algo, así es y punto. Y más adelante en unos minutos vamos a ver los requisitos de quién debe ser un pastor. Y yo sé que alguno puede estar tentado de decir, bueno, pero esos requisitos son muy fuertes o aquello. Mire, temblemos ante la palabra. Temblemos ante la palabra, y que si la palabra dice algo, entonces es Dios quien está hablando y nosotros debemos humildemente someternos a Dios. Entonces la primera razón es porque Dios así lo establece. Miren Tito, capítulo 1. El libro de Tito, la carta a Tito, el capítulo 1. Miren que está escribiendo Pablo, pero el que inspira esto, el que está dirigiendo lo que se hace en la iglesia es el Señor, y dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda. Y es muy interesante esto, porque miren, parece que ya había una comunidad de creyentes ahí, pero lo que está diciendo Pablo, bueno, ya hay una comunidad de creyentes, pero tenemos que empezar a poner esto en orden. Tenemos que hacerlo como es bíblicamente. Y lo que dice ahí es que te dejé ahí para que designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Aquí estamos viendo que Dios dispuso que se designara pastores en las iglesias. Y lo que dice es que pusiera esto en estas ciudades, designaras ancianos. Es voluntad de Dios. Y es interesante que aquí es muy claro. ¿Le está diciendo que ordenara a un solo pastor? ¿O le está diciendo que pusiera a varios pastores? A varios pastores, a varios pastores. Acompáñenme a Santiago 5. Santiago 5. Santiago, capítulo 5, versículo 4. Miren lo que dice: mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido parece que me equivoqué. 5, 4.
Bueno, me equivoqué de versículo, pero lo voy a buscar y los prometo que se los voy a conseguir. Pero ¿Cómo? 5:14. Sí, exacto, ese es el versículo. 5:14, no 5:4, sino 5:14. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor? Entonces aquí estamos viendo que esta instrucción de pluralidad de ancianos no es una idea de hombre, sino que es la idea que está establecida en el Nuevo Testamento. Aquí dice que cuando alguien estuviera enfermo, que llamara al grupo de ancianos, en plural, de la iglesia. Más pueden encontrar en un libro anterior, en Hechos, capítulo 14. Hechos 14. Dice que después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, nuevamente se habla de una pluralidad de ancianos. Y yo solo les estoy mencionando algunos versículos que hablan de un grupo plural y variado de hombres que estaban dirigiendo una iglesia. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces está diciendo que los ancianos, un grupo de ancianos. También Hechos 11:30. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Estaba hablando de algo que se estaba enviando, una ofrenda que se estaba enviando a los ancianos que estaban en la iglesia en Jerusalén. Entonces en la iglesia en Jerusalén había un grupo de ancianos y ahí se les estaba mandando una ofrenda que estaba haciendo por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, primero, ¿por qué entonces Dios establece una pluralidad de ancianos? ¿Por qué lo debemos hacer nosotros? Pues porque Dios lo ha establecido así en su palabra. Pero podemos pensar en otra razón de por qué Dios lo hace. Lo hace es porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Por qué Dios establece una pluralidad de ancianos? Pues una de las razones que podríamos pensar es que Dios dice que cuando hay muchos consejeros, entonces ahí hay sabiduría. Y también hay otro versículo muy especial que dice que mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Así que esto también puede aplicar para saber que en un grupo puede haber mayor sabiduría, y esto es continuar con el patrón bíblico. Vamos a terminar viendo los requisitos del pastor, los requisitos de un pastor. Y vamos a ver esos requisitos en Primera de Timoteo, capítulo 3. Antes de ver los requisitos, quisiera enfatizar algo que es muy importante e interesante. También sigo comentando el modelo de Grace Community Church, y quiero decirles que no les planteo este modelo porque piense que, bueno, es el único modelo que hay que seguir, pero este es el que Dios, en la providencia de Dios, me puso, así que yo pues les cuento lo que puedo conocer. Y hay algo muy interesante de cómo funciona el cuerpo de ancianos aquí. Este cuerpo de ancianos, cuando va a tomar una decisión, toma una decisión en consenso. Es decir, todas las decisiones que toma el grupo de pastores la toma en consenso. ¿Qué es consenso? Que todos tienen que estar de acuerdo si se va a tomar una decisión. Entonces, por ejemplo, están pensando en tomar una decisión que se va a hacer de algo en la iglesia, y algunos aún no están de acuerdo.
Entonces, ¿qué se hace? Se trata de dialogar, se trata de mirar las escrituras y ver cuál es la decisión correcta, pero si no se toma la decisión en la reunión, lo que se hace es que postergar la decisión para que cada uno vaya y ore y esté revisando lo que dice la Biblia y luego en la próxima reunión volver a hablar del tema, hasta que el grupo de ancianos y pastores esté en la misma página y todos tomen la misma decisión. Si no se llega a un acuerdo, pues debe ser algo que no se debe hacer. Pero eso da una muestra de que no es simplemente un hombre o dos hombres que toman la prominencia y entonces van a decir qué se hace. Todos, ese grupo de pastores está tomando las decisiones y todos tienen que estar de acuerdo porque todos tienen que responder al final delante de Dios por lo que se decidió en la iglesia. Pero esto es muy importante con el punto que vamos a ver finalmente, y es, si esto es así, si hay tanta responsabilidad de un grupo de pastores sobre una iglesia, entonces debemos ser muy cuidadosos de quién entra a ser un pastor. Esto es algo muy serio y esto no es algo que se toma a la ligera. Un pastor no es alguien que tiene la capacidad de movilizar gente. Un pastor no es simplemente alguien que tiene capacidades de oratoria sobre otros. Un pastor no simplemente es alguien que desea ser pastor. Ese es uno de los requisitos, que desee ser pastor, pero no es el único requisito. Hay otros requisitos que Dios establece. Y esos requisitos que Dios establece están muy claros en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito 1. Y yo les voy a leer los versículos. No los vamos a revisar en detalle todos, pero vamos a darle una mirada panorámica. Dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Debe ser hospitalario, debe ser apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Esto es muy importante, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Miren lo que dice el versículo 6. No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Es decir, las personas que están fuera de la iglesia también, con esas personas debe tener una buena reputación, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y si avanzan unas páginas a Tito, capítulo 1, hay una lista muy similar, una lista que enfatiza varios de estos aspectos y es casi una lista paralela. Miren lo que dice el versículo 5 en Tito 1. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí tenemos esta lista muy clara acerca de cuáles son los requisitos para un pastor. Y vamos a mirar en detalle esto. El resumen de todos estos requisitos es que el pastor o el obispo o el anciano tiene que ser alguien irreprensible. Es decir, cuando dice irreprensible es como el resumen de todo. ¿Y qué quiere decir esto irreprensible? Que tiene una reputación intachable. Eso no quiere decir que un pastor es sin pecado, porque eso sería algo que no existe. Primera de Juan nos dice que estaríamos haciendo a Dios mentiroso. Pero si es un hombre que no puede ser acusado de manera exitosa de que no puede ser pastor. Miren, escuché la definición esta semana de Schreiner, que es un profesor de teología en el Seminario Bautista del Sur, y él dice
que las personas ven la vida de estos hombres y no encuentran una razón significativa por la cual no podrían servir como pastores. Eso es lo que él define como irreprensible, que las personas ven la vida de este hombre y no pueden encontrar algo significativo por lo cual no podrían ser pastores. Y miren, vamos a dar un barrido rápido de estas características. Marido de una sola mujer. Lo número uno, tiene que ser un hombre, porque es marido de una sola mujer, y ese solamente es un versículo, pero hay muchos versículos más que hablan de cómo Dios ha designado la tarea de pastor solamente para los hombres, ¿sí? Solamente el hombre tiene lo que está diciendo ahí los versículos están enfatizando que la tarea pastoral está restringida solamente para el hombre. Y esto no quiere decir que la mujer es incapaz o que la mujer no tiene la capacidad espiritual para servir o enseñar. Simplemente está diciendo que esa tarea de liderazgo está limitada para los hombres, así como el liderazgo en la familia también está dado a los hombres. Y mucho de lo que pasa en la familia se refleja también en la iglesia y viceversa. Entonces, número uno, solamente para los hombres, pero además de eso, podríamos ver otra cosa. Cuando dice maridos de una sola mujer, está enfatizando la pureza de este hombre. Este hombre que está llamado al ministerio no puede ser alguien que está acusado de malas relaciones con otras mujeres fuera de su matrimonio, alguien que es puro sexualmente, alguien que es fiel en su matrimonio. Ahí todo está encajado en esa descripción. Marido de una sola mujer incluye esto, que sea un hombre piadoso también en su matrimonio. Un pastor o un hombre que ha cometido adulterio está descalificado del ministerio. Está descalificado del ministerio. Y hay una discusión que sería más larga y no la vamos a tratar en esta tarde, pero es si alguien que cayó en adulterio puede ser restaurado, o alguien que tiene características que han manchado su ministerio puede ser restaurado. Pero es una discusión más larga y muy puntual que habría que hacer en detenimiento. Pero lo que tenemos que enfatizar es que si un hombre no ha sido fiel a su esposa, si ha caído en adulterio, entonces ese hombre no puede estar en la labor de pastor. Porque el mandamiento es muy claro, marido de una sola mujer, y que no sea acusado de no haber tratado su relación de una manera pura. Y quiero decirles algo, esto lo enseño no con orgullo o prepotencia. Siempre que enseño esto una y otra vez, lo que hay en mi corazón es un temor, y un temor de decirle: Señor, guárdame, guarda a los hombres de la iglesia donde estamos, cuídanos, guárdanos. Y las mujeres de la iglesia también deberían estar orando: Señor, guarda a los hombres de esta iglesia para que sean hombres fieles, maridos de una sola mujer. Entonces esto, para que sepan estos requisitos, y les voy a dar también la perspectiva que yo tengo de estos requisitos, y es que yo estoy convencido que estos requisitos son una gracia que Dios da para aquel que Dios quiere que esté en el ministerio. Entonces no es algo que el hombre ni siquiera puede decir: yo los tengo porque yo soy mejor que otros. No, es lo que Dios da para que esa persona pueda estar en el ministerio. Así que es una gracia de Dios. Al final, si hay un hombre con estas características, es por la gracia del Señor, que Dios quiso que tuviera esto para que pudiera estar en el ministerio. Sobrio, prudente, y esos términos que aparecen: sobrio, prudente, decoroso, hablan de tener mente clara, alguien que piensa bien, alguien que su mente piensa con cordura, que piensa con sentido común, pero también que piensa bien para interpretar las escrituras. Maneja bien su lengua. Cuando habla de prudente, es alguien que maneja bien la lengua. Es una persona que va a estar recibiendo mucha información de muchas personas, y no puede ser alguien, como llamamos en términos comunes, un chismoso. Alguien que anda con la información de aquí para allá, hablando aquí con este, de toda la información que ha recibido. Es alguien que es prudente. Y es alguien en general, cuando habla de sobrio, prudente y decoroso, alguien que tiene una vida ordenada. Que su vida es ordenada en general. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo está el orden en su casa? ¿Cómo están sus hijos? ¿Es una vida que se caracteriza por el orden,
o es una vida que se caracteriza por el desorden. Eso incluye en quién debe ser un pastor. Apto para enseñar. Apto para enseñar incluye la capacidad, el don sobrenatural de Dios para transmitir la verdad de Dios con claridad y que el pueblo de Dios entienda, pero también incluye el contenido. Alguien que sea preparado para predicar la palabra de Dios de manera correcta y precisa. Conocimiento teológico, conocimiento en consejería, conocimiento bíblico. Y nuevamente les pongo la ilustración de cómo se hace el proceso de ordenación, por ejemplo, en esta iglesia. El proceso de ordenación en esta iglesia se hace con que personas que han estudiado comúnmente en el seminario hacen todo un proceso de evaluación. Y lo más seguro es que en nuestra iglesia en un futuro como lo hagamos, si Dios está llamando al ministerio a alguien, pues seguramente seguiremos ese mismo proceso de cómo ordenar a alguien al ministerio. Y lo que se hace es una serie de exámenes, de pruebas, para saber si la persona tiene primero conocimiento bíblico. Por ejemplo, conocer los bosquejos de todos los libros de la Biblia. ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuáles son los versículos principales de cada libro de la Biblia? ¿Cómo se dividen los libros? Temas teológicos, ¿cuáles son las doctrinas principales de la Biblia? ¿Cuál es la bibliología bíblica? ¿Cuál es la soteriología? ¿Cuál es la martología? ¿Cuál es la neumatología? ¿La escatología? Conocer precisamente qué enseñan las escrituras, y se hacen exámenes acerca de eso. Y comúnmente lo que se hacen es que se sientan 3 pastores que ya están ordenados al ministerio y evalúan cada una de estas 3 áreas: conocimiento bíblico, conocimiento teológico y conocimiento en consejería. Y se hacen preguntas y el candidato a ser ordenado como pastor, a salir como misionero, pues tiene que dar respuesta a estas preguntas y saber que está preparado para el ministerio. Pero hay algo bien importante que va más allá del conocimiento, y es conocer la vida de la persona. Es conocer la vida de la persona. Hace unos años recuerdo que un estudiante del instituto vino y le preguntó a uno de los pastores acá y le dijo: estamos teniendo el deseo de ordenar a alguien al ministerio allá en nuestra iglesia en Latinoamérica, y estamos pensando en ya ponerlo como pastor entre nosotros en la pluralidad de ancianos. Y me acuerdo que la respuesta que le dio, porque él me contó esa historia, era que este pastor le había dicho: denle un tiempo más para conocerlo, conocer cómo se desenvuelve su matrimonio, cómo reacciona ante las diferentes situaciones. Y yo me acuerdo que lo que le planteó este estudiante era como: sí, bueno, vamos a darle unos 3 o 4 meses más. Y la respuesta del pastor fue: no, yo estoy hablando de denle unos 4 o 5 años más para conocerlo, para saber cómo se está desenvolviendo las cosas. Y yo me acuerdo que eso no solo lo impactó a él, sino que me impactó a mí. Y eso me ha impactado profundamente, porque conocer la vida de una persona toma mucho tiempo. Saber cómo reacciona en las buenas, en las malas, cómo reacciona cuando se le dice que sí a algo y cómo reacciona cuando se le dice que no. Entonces, conocer la vida de una persona toma años. Mi propio caso en esta iglesia es que llevamos un proceso de varios años siendo expuestos aquí, siendo conocidos y siendo probados, porque lo que enfatiza 1 Timoteo 3 es que es otro el que aprueba que yo tengo las calificaciones. No soy yo mismo el que digo yo tengo las calificaciones de anciano, sino que es otro el que prueba que sí realmente es así, que se tiene un testimonio que es acorde con lo que Dios exige. Entonces es muy importante eso para tenerlo en cuenta. Apto para enseñar, no dado al vino, alguien que no consume ningún tipo de sustancias que hace que su mente no esté clara, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, una persona que está buscando cómo sacar el dinero de las personas, que está buscando toda oportunidad para sacar dinero de manera deshonesta, pero también alguien que no se gana el dinero de manera deshonesta en su ministerio. Hay personas que se toman el ministerio como si fuera bien relajado, ¿no? Y como si fuera pues unas vacaciones extendidas. Y entonces están, bueno, la semana bien relajada, descansando, y pues preparan un sermoncito 5 minutos antes
Y yo creo que ganarse el dinero de manera deshonesta como pastor es recibir un sueldo como pastor y no trabajar fuerte en el ministerio. O sea, no desgastar su vida para el ministerio. Eso es no ser honesto también. No trabajar fuerte. Que no sea un neófito, que sea amable, que sea buen testimonio de los de afuera y que sea capaz de rebatir a los que tienen falsa doctrina. Y muy importante para terminar es que sean capaces de gobernar su casa, que tengan hijos en sujeción o fieles. Creo que no puedo alargarme mucho más, pero el punto ahí es que sea un hombre que gobierne bien su casa, que aun cuando pueda haber dificultades en algunos momentos, pues que sabe gobernar en medio de esas dificultades, que sabe cómo sacar su familia adelante en medio de los momentos difíciles. Y cuando habla de hijos fieles, yo me inclino a la posición de que está hablando de hijos sujetos, no hijos creyentes, sino hijos que son sujetos, que mientras están ahí bajo el techo de la casa del padre, se sujetan a la autoridad de su padre, y que son hijos que están caminando, al menos siguiendo la instrucción de su papá, que su papá gobierna en su casa y ellos siguen la instrucción, ¿sí? Que aunque no son creyentes, van a la iglesia con su papá, soportan el ministerio de su papá y están ahí para sujetarse a las instrucciones de su papá. Y yo iría un poco más allá, porque algunos piensan, bueno, y cuando ya son hijos afuera, pues son hijos que hacen lo que les provoca y todo. Yo creo que es muy difícil pensar que la salvación es del Señor. Nadie salva, ningún papá puede determinar que sus hijos sean salvos. Pero para mí es muy difícil pensar que haya un hijo con una vida completamente descarriada, alejada, cuando un papá estuvo haciendo su tarea de gobernar bien su casa, ¿sí? No podemos garantizar que una buena crianza salve a los hijos, pero sí hay algo que puede generar dudas de que haya un hijo muy rebelde y haciendo toda una rebelión en contra de sus padres, si se ha hecho un buen gobierno en la casa. Hay algo que está fallando y los papás los que están en ministerio pastoral, deberían revisar y muchas veces aún parar y decir, bueno, tengo que atender esto un tiempo y cuando sea el momento, pues retomar mis tareas. Pero es algo que igual se los digo, esto es algo que enseño con temor, ¿sí? Y pidiéndole al Señor que tenga misericordia y nos guíe en la tarea de pastorear de la manera correcta. Finalmente, hay algo que quisiera terminar con un versículo, está en 1 Tesalonicenses 2 y con esto terminamos. 1 Tesalonicenses 2. Y con esto quisiera resumir todo lo que hemos visto acerca de quién es un pastor. Y es el modelo que Pablo mostró como pastor. Y miren, quiero resumirles esto. La tarea fundamental de un pastor es amar al pueblo de Dios. Amar al pueblo de Dios. Y hace todo esto que hemos visto durante este tiempo, amando al pueblo de Dios. Amando al pueblo de Dios. Y miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1, el capítulo 2, del versículo 7 en adelante. Pablo les dice, este es el modelo que yo les he dado a ustedes como pastores. Miren lo que les dice. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Dice que Pablo dice, este es el ministerio que yo he hecho en medio de ustedes. Como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios,
que os ha llamado a su reino y a su gloria. Yo no creo que haya un versículo más claro y que pueda resumir la tarea de un pastor. Dice que como una madre a sus propios hijos, cuida a esos creyentes. Porque quiero decirles algo, los creyentes son algo muy valioso para el Señor. El Señor dio su sangre por aquellos que redimiría y aquellos que pertenecen a su iglesia. Así que un pastor, lo mínimo que puede hacer es primero estar completamente agradecido porque está en esa posición por pura gracia, no porque lo merezca. Pero está por gracia ahí y le debe suplicar al Señor: Señor, ayúdame a cuidar tu iglesia, porque es tu iglesia, para tu gloria, para tu honra, para que tú seas exaltado. Y al final, no recibir la recompensa de los hombres, sino recibir la recompensa del príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Así que, hermanos, sé que ha sido mucha información. Les he descargado un camión de información acerca de ancianos, líderes, obispos, pero espero que al menos ahora tengan un panorama más claro de lo que hace un pastor en una iglesia, los requisitos que tiene y por qué Dios ha establecido las cosas como las ha establecido. Así que espero que haya sido de bendición y bueno, seguiremos más adelante. Seguramente, posiblemente, la próxima vez que nos veamos hablaremos de los diáconos en la iglesia. ¿Quiénes son los diáconos y cuál es la tarea de los diáconos? Así que espero que, si Dios lo permite, en un mes podamos vernos para hablar de ese tema.